Buenas noches. Personalmente, hoy tenemos como invitado al ministro de Trabajo, Winston Santos, que con ese ministerio hay tantas incógnitas, se podría decir, y tantas cosas por resolver y no se ha resuelto. El empleador es un tanto difícil, el empleado, los inconvenientes que han habido, el 80-20 con la mano de obra extranjera, son tantas cosas las que podemos hablar con el ministro Santos, que es muy posible que él ahora no nos dé, pero vamos a tratar de sacarle el jugo al ministro Santos y ver qué nos dice él. Obviamente él es un hombre muy optimista, como debe ser, y aparte de ser el ministro, él es muy optimista, pero como ministro es también optimista. Después de los comerciales vamos a conversar con el ministro Santos. Esta noche con nosotros personalmente el ministro de Trabajo, Winston Santos. Ministro, placer tenerle. Placer mío, ¿no? Ministro, primero agradecerle que esté con nosotros aquí personalmente, y qué importante para nosotros, porque hay muchos ciudadanos locos por saber muchas de las cosas que usted nos puede decir, de las preguntas, las respuestas. Primero, entrándole, el primer empleo, que el presidente incluso lo anunció, ¿cómo va eso, ministro? Porque la juventud, el primer empleo de un ser humano tan deseado, me imagino yo, usted, nosotros mismos cuando nos dieron, bueno, mañana voy a una cita para que me den, a ver si me dan mi primer empleo. La ansiedad que tiene un ser humano cuando va a recibir su primer empleo. Hábleme de esas cosas, por favor. Sí, es un tema interesante. Nosotros cuando llegamos al ministerio, cuando llegamos ya a ser ministro, habíamos pensado en ese tema, en el primer empleo, partiendo de unos datos estadísticos que teníamos. Y el hecho de que mientras el empleo abierto, que es de todas las personas que están buscando trabajo, en República Dominicana es del 6%, cuando se lleva a los jóvenes es 18.9%, o sea, más de 3 veces. Y si entre los jóvenes lo divide por sexo, entonces las mujeres casi llegan al 40%, las jóvenes hasta 24 años. Entonces, a los jóvenes no le dan trabajo porque no tienen experiencia. Pero si no tienen el primer empleo, nunca quieren la experiencia. Entonces abrir una ventana a ellos para que tengan una primera oportunidad, una experiencia. Y como el ministerio ya había hecho un plan piloto en el área de Santiago, en 5 municipios de Santiago, que consistía en que el ministerio cubría el salario por 3 meses, y los empresarios, en este caso de Zona Franca, se comprometían a emplear el 80% de los jóvenes que hicieran los 3 meses y que aprendieran el oficio. Y no emplearon el 95% de los jóvenes. Óyame. O sea, un plan piloto exitoso. Nosotros inmediatamente nombramos ministro, nombramos la comisión para que nos trazara toda una política de primer empleo. Ya el gobierno está asumiendo el tema. Tanto el presidente como Gustavo Montalvo han mostrado interés y estamos a la espera de una reunión para el lanzamiento del primer empleo. Supongo que ya será a partir del año que viene porque requiere de presupuesto. Nosotros teníamos la intención de lanzarlo con bajo impacto porque todo tiene que ver con dinero. Sí. Tiene que ver con dinero. Y si todo lo que tiene son 20 o 30 millones de pesos, impacta a pocos jóvenes. Sí. Si dispone de 100 o 200 o 300 millones, entonces puede impactar una cantidad enorme de jóvenes. O sea, ministro, ustedes específicamente, esos jóvenes cuando van a conseguir su primer empleo, ustedes se van directamente a la Zona Franca u otras empresas privadas. No, el ministerio tiene una labor de hace mucho tiempo de intermediación de empleo. Intermediación de empleo. De tal manera que prácticamente está haciendo una feria de empleo cada 20 días. Una feria,
Una Cada feria. 20 días. Cada 20 días. Una feria Pero de empleo. se le ha hecho poca promoción a eso, ministro. Bueno, a través de las redes se promociona. Ok, ¿Qué le ocurre? Que los empresarios sí. acuden al ministerio y así no tienen que pagar ninguna compañía para que le busque su personal. El ministerio recibe el personal, recibe los currículos, procura los perfiles, los somete a pruebas, entonces certifica su competencia y se los remite. Se está habituando mucho a eso, ministro, que el empresariado privado va al ministerio. Sí. Oh, pero mire, no sabía, Sí, ¿no? sí. Incluso tenemos una bolsa electrónica de empleo en una página, en la página del ministerio. Ok. Y ya lo han visitado más de 500.000 personas cargando su currículum. Qué interesante. Sí, y los empresarios lo que hacen es que cargan ahí sus necesidades. Ministro, entre nosotros, escúcheme, ahí no se va la parte de los compañeritos del partido. No. Ok. No es posible. No es posible. No es posible porque se buscan perfiles y nosotros enviamos todo lo que reúnan los perfiles. Ok. Y entonces ellos escogen. Ok. O sea, yo no le remito a una gente que me interese. Ok. No puedo. Es lo que necesite el Es empresario. lo que necesite. Entonces el empresario escoge, mire, estos son los que yo quiero. Diríamos que en los últimos tiempos el empresariado ha requerido alrededor de 25.000 empleos. Sin embargo, nosotros solamente le hemos remitido 21.000 personas. Ok. Porque esas son las cantidades que han reconocido los perfiles. ¿Cuáles son los perfiles que más el empresario ha buscado o que ha necesitado? No tengo la información. No porque tiene récord. no tengo ese. Ok. Sería interesante, ministro. Sería interesante. Sí, Bueno, sería porque interesante. nosotros tenemos un observatorio de empleo. Sí. El observatorio de empleo podría procurar esa información. Sí, y la remitirla. demanda más fuerte del empresariado. Sí. Pero es interesante porque cuando usted dijo ahorita de la zona franca, ya vemos que el empresariado, no solamente esos muchachos para el primer empleo se van a la zona franca. ¿Qué ocurre con esa zona franca de Santiago? Que están pidiendo que se haga ese plan piloto otra vez. Ok. Porque tuvieron una Y el economía de salario capital. no es muy bajo, ministro, el salario en esa zona franca. Bueno, hay un salario mínimo establecido Ok. y no es estandarizado. O sea, cuando no es estandarizado porque hay diferentes funciones en la zona franca. Ok. Entonces, si usted cae como técnico, pues, o cae como directivo, los salarios son diferenciados. Ok. Pero el salario de la República Dominicana es deprimido, en sentido general, Ok. es deprimido. Lo que nosotros procuramos como ministerio es que además del salario tenga usted un seguro médico, tenga un dinero para pensiones y esté cubierto periodos laborales. Ok. Pero además que el empresario cumpla con lo que establece el código. Se cumple Su prestación. mayormente. Sí, se cumple. Nosotros tenemos alrededor de 53.000 empresas registradas que cumplen. Ok. En sentido general, me refiero al país. Ok. Si usted, eso es el ministerio, lo tiene registrado. Si usted va a la tesorería y procura la información, hay más empresas registradas, Ok. porque son estándares poco diferenciados. Y muchas veces una gente se puede registrar para la seguridad social y no exactamente para el ministerio. Ok. Ministro, usted habló ahora del seguro y esas cosas. Dígame, ¿cómo está la seguridad social? ¿Cómo está la seguridad social? Puedo decirle que la seguridad social tiene mucho logro. Tiene mucho logro porque en el 2012, A la entrada del presidente. cuando llega Danilo Medina al gobierno, Ok. el 48% de la población estaba asegurada. Entre dos regímenes de financiamiento, contributivo y subsidiado, hoy está asegurado el 76% 76%. de la población y con tendencia a crecer. Hablamos que de cada 100 dominicanos, 76 tienen un carnet de seguro en los bolsillos. Ok. Y yo sé que se denota mucho, o sea, mucha gente critica la seguridad social, pero mucha gente desconoce también lo que es la seguridad social. Decir que el que tiene un carnet de seguro en los bolsillos tiene la garantía de que en internamiento le den atenciones ilimitadas y que usted tiene cobertura, usted pagando un 80%, el seguro, usted pagando un 20%, el seguro un 80%, Muy bueno. un 80-20%, pero el 20% que usted paga nunca es más de 2 salarios mínimos. Salario mínimo para fin de cotización que a veces se conserva la seguridad social. Hablamos de 12.800 pesos más o menos.
Ok. O sea que usted nunca pagaría más de 24.000 pesos. Aunque en el tratamiento de su dolencia se haya gastado 2 o 3 millones de pesos. Esa es la realidad. Interesante. Pero además, en medicina ambulatoria, que muchas veces la gente tiene dificultad para conseguir la medicina, pero eran 3.000 pesos, ahora son 8.000 pesos. Exacto. Pero además, le ¿No se damos... puede aspirar a que sean más? Ministro? Sí, incluso nosotros estuvimos discutiendo esa posibilidad con la ARS. Pero Porque usted sabe la dificultad que hay ahora con las ARS y el asunto del colegio médico y las empresas de CLIN, las empresas privadas, Sí, las hay- clínicas privadas. hay dificultad, hay dificultad. Y los médicos, hasta cierto punto, tienen razón cuando hablan de que a ellos no se les ha indexado lo que les paga. Sobre todo la consulta se ha mantenido en 300 pesos desde que se inició el sistema de seguridad social. Ministro, y lo pagan a los 90 días. Lo que significa que hacen tesorería con el dinero ajeno, Exacto. ¿verdad? Pero a pesar de eso, la seguridad social le da a usted, por enfermedades llamadas catastróficas de alto costo, le da una cobertura de 1 millón de pesos por evento por año. O sea, usted tiene 2 o 3 enfermedades catastróficas en el año, igual le cubre hasta 1 millón de pesos por evento por año. Pero aquí estuvo el presidente de las clínicas privadas, el doctor Mena, Doctor Rafael Mena, Mena sí. estuvo aquí, y nos decía que los acuerdos eran por cada enfermedad 1 millón. Y ellos lo están haciendo por todas las no, enfermedades. no, es por cada enfermedad. Pero Por él cada dice que no se está enfermedad. cumpliendo. Sí doctor, se entonces cumple, aquí- sí se cumple. Cuando a alguien no se le cumplen esos derechos, solamente debe ir a la DIDA o a la CISARRID. Tenemos casos de una ARS que fue multado por 2 millones de pesos. Sí, sí es O cierto. sea, le quiero decir, lo cumplen. Lo que, Todas lo cumplen. doctor. sí, esa parte lo cumplen. Lo que ocurre muchas veces es que la ARS niegan cobertura porque no están en el catálogo y la gente no entiende que no está en el catálogo. Otras veces, utilizan como método de contención de costo muchos mecanismos que no son tan correctos. Sí. Una receta, se la analizan a usted y le dicen, mire, le falta la fecha, mire el número, tiene y cualquier tontería, El médico no está inscrito en esa ARS. cualquier tontería, pero si usted va a los instrumentos que tenemos para reclamar, sus derechos no los son vulnerados. Pero es que es difícil, ministro, cuando usted está en una situación de urgencia con usted mismo, un familiar, un amigo, que le diga, mira, le falta la fecha, usted devolverse. A veces hay personas que el tiempo, los recursos económicos, se le hace difícil. Entonces usted buscar que las leyes, déjeme ver. Para... No, la ley no, porque hay una superintendencia para eso. La CISARRID está para Hay esos gente fines. que no tiene y la DIDA Sí. Conoce miles de quejas Sí. mensuales. Eso es lleno, la DIDA está llena todo el tiempo de personas y tiene oficinas en muchos lugares. Y la gente va a quejarse y la gente sigue su derecho. Ministro, ¿cuáles son las metas del Ministerio de Trabajo ahora mismo, las que usted tiene? Mire, yo decía de que había que humanizar la seguridad social. Y es que hay un catálogo de prestación de servicios que la última vez que lo modificamos le pusimos algunos parches. Cuando le agregamos precisamente la enfermedad catastrófica, la llevamos 1 millón de pesos y llevamos varias por años, ¿verdad? Varios eventos catastróficos por año. Cuando le agregamos 23 medicamentos contra cáncer de última generación, le agregamos 40 y pico de procedimientos de última generación. Pero hay que hacer una revisión integral del catálogo de prestación de servicios. Porque el catálogo de servicios usted debe verlo como una canasta de fruta. Yo lo digo como una canasta de fruta porque las frutas se van pudriendo y usted debe sacarla y sustituirla. Sí. El catálogo de servicios está lleno de procedimientos médicos nombrados, que muchos de ellos se han quedado obsoletos en el tiempo, porque la medicina avanza de manera muy rápida. Entonces, ¿qué tiene que debe ser sustituido? ¿Cuáles son las partes que se deben poner de acuerdo para esos propósitos, doctor, ministro? No, para eso lo que necesitamos es que el Consejo disponga de dinero suficiente para costear una serie de procedimientos médicos novedosos, nuevos, e incluirlo. Fundamentalmente eso. Si CISARRID lo costea, el Consejo ve si tiene la disponibilidad financiera, entonces manda la inclusión. La ARS no tiene problema con que se incluyan, porque se le paga por eso. Se incrementa el per cápita y se le paga.
Ministro, esto de que el dinero de los pensionados, alrededor de unos 530 mil millones de pesos, se le haga a un pensionado difícil para conseguir dinero para que se le devuelva, y ahora supuestamente se está por incrementar el asunto de la edad, más años. ¿Qué le parece a usted esta situación? El tema de las pensiones sí es difícil y complejo. No es de los pensionados, de los que podrían pensionarse en un periodo de tiempo. Sí. El país tiene casi 2 millones de personas cotizando para una pensión en el régimen contributivo. Cotizan con el 10% del salario, solamente se le envía el 8 punto y algo a una cuenta personalizada. El periodo de cotización son de 30 años. 30 años. Se llama tasa de cotización, perdón, masa de cotización, 30 años. Se habla de que el retorno, la tasa de retorno para la pensión nunca va a ser del 40%. ¿Cuál es el gran problema? De que es difícil que una gente dure 30 años consecutivos trabajando. Pero además que tengan salario alto. Sí. Si cumple con un requisito de que tiene un salario alto y dura 40 años, y dura 30 años trabajando, entonces podría tener tal vez 30 o 40% de su salario de retorno como pensión. Pero lo que se plantea es que poca gente durará 30 años trabajando, ¿verdad? Entonces, no tanta gente tendrá acceso a la pensión. Con relación al incremento de los años para la pensión, se debe a que en el mundo entero la expectativa de vida ha ido subiendo. Sí. No me refiero al promedio de vida de los nacidos vivos. Sí. El promedio de vida es otra cosa. El promedio de vida es todos los que nacieron vivos, que mueran a los 3 años, a los 2 años, que mueran a nacer. Bueno, pues 72 de vida para los hombres y creo que 74 para las mujeres. Sí. Pero el promedio de la expectativa de vida, que es otra cosa, es que cuando usted llega a 60 años, dice, bueno, pues usted tiene 60 años y está sano, te puede llegar a los 80. Sí. Pero cuando tiene 70, dice, te puede llegar a los 90. Esa es expectativa de vida. Entonces, como la expectativa de vida ha aumentado en el mundo, la edad para pensión ha aumentado en el mundo entero. Okay. Y aquí cuando se comenzó a discutir, a modificar la ley, se dijo que lo correcto era llevarla a 65 años. Porque así tendría mayor tiempo cotizando y su pensión podría ser mayor. No sería justo, ministro, que cuando yo, por ejemplo, tenga mi dinerito ya ahorrado y que yo vaya a retirarlo, que no se me ponga dificultades para devolverme ese dinero, que usted sabe que existe en el país. Existe en el país. Imagínense, y si la persona muere, entonces venir el hijo. Se le hizo difícil al dueño la pensión. Y si los otros días dijo la administradora de fondo de pensiones, Kirsi Jaque, que a veces no le mandan el asunto de que ha muerto la persona, que ella a veces no se dan cuenta. Fue una denuncia que yo hice, una información que yo di en otro programa. Eso es terrible. Pero la verdad es que el sistema de pensión no está para devolver dinero, es la verdad, está para pensionar. O sea, se contempla que devuelva dinero en 2 variables, en 2 situaciones. Para las personas que tenían 45 años cuando ingresaron al sistema, se llaman de ingreso tardío. Y para las personas que padecen una enfermedad terminal. Okay. Cuestión de que pueda tener sí, calidad de vida al final de su vida, ¿verdad? Es justo calidad de vida. Pero, como yo veo la situación de pensiones, es posible que el sistema tenga que devolver pensiones, porque todo aquel que su masa de cotización no le alcance para una pensión, tendría que cargarse al Estado que complemente para una pensión mínima. Entonces, serían sumas exorbitantes por la cantidad de pensiones que habría que otorgar. Entonces es posible que, a fin de cuentas, haya que modificar eso y devolver suma de dinero a muchas personas. Okay. Pero como está contemplado y como establece la ley, no es para devolver dinero. Okay. Pero usted está de acuerdo que se le devuelva para esa persona que esté en esa situación. Claro, o sea, es que va a llegar un momento en que va a ser necesario. Okay. Es un asunto para devolver, para discutirlo en el futuro, digo yo. Ese dinero, ministro, de unos 530 mil millones de pesos en fondos, los fondos de pensiones,
¿Usted cree que debe ponerse en ciertas inversiones con mucha cautela y prudencia? Porque ese dinero es ajeno. Es ajeno. Pero ese dinero lo que se está prestando a un 14, un 20%, y a los dueños de ese dinero lo que se está dando es un 4%. ¿Usted cree que se debe hacer inversiones cuidadosas con eso? La verdad es que ese dinero, yo debo decir que de todo el sistema financiero nacional, el dinero que mayor rendimiento tiene. Ese de las pensiones. Sí, de las pensiones. Okay. Porque yo lo he invertido en instrumentos financieros del Banco Central, fundamentalmente del Banco Central y de Hacienda. Y otros bancos. Y de Hacienda. Entonces, lo que ocurre con ese dinero es que todavía no se está invirtiendo en asuntos productivos. Debe invertirse una parte, debe regularse para que se invierta una parte, tal vez en vivienda, otra parte agricultura y tal vez algo en industria. Como usted dice, con mucha cautela, para un dinero que tiene dueño. Y un dinero ajeno. Un dinero ajeno. Porque se pierde ese dinero, usted tiene que buscar la forma de responder. Así es. Ese dinero ajeno. Ese dinero ahora tiene mucha supervisión. Sí, sí. El dinero yo creo que mayor supervisado del país, ese dinero. Okay. La superintendencia de pensiones es muy activa en la supervisión de ese dinero. La AFP tiene un tema con ese dinero porque hay una ganancia que reciben que son muy cuestionadas. 7.000 millones por año, ministro. No sé. ¿O es menos? 4.000 no, es menos de ahí, es menos de ahí. Pero 4, 5, 6 o 7 es mucho. Sí, sí. No, 2.000 o 3.000 es mucho. Es mucho. Es mucho. Es mucho. Lo que ocurre es que la ganancia que ellos tienen dos tipos de ganancia. Una ganancia debido a la masa que se cotiza, que es 0.5, y otra que tiene que ver con la diferencia entre lo que paga la banca comercial, ¿verdad?, con las inversiones, y lo que ellos pueden conseguir. Okay. Entonces, como la banca paga unos montos y yo consigo en otro instrumento del Banco Central de Hacienda, entonces sobre eso tenían un 30%, ahora tienen un 25%. Okay. Lo que ocurre es que esas ganancias son proporcionales a la cantidad de dinero que hay acumulada. Por consiguiente, crecen juntos. Debió haberse establecido con un cobro inversamente proporcional. Sí. De tal manera que en la medida que crecía la masa de dinero de los pensionistas, entonces fuera decreciendo la ganancia de ellos. Porque igual va a ser grande. ¿Tú me entiendes? Ministro, nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, por favor, yo estoy seguro que hay muchos dueños de empresas, que hay empleados que se van de las empresas, no renuncian, después le vienen con cierto chantaje, incluso extranjeros, mano de obra que tienen, se le van, después van allá con 2 abogados. Usted sabe, allá al Ministerio de Trabajo, y dicen que no, que duraron 6 años, y le complican la vida al empresario. Que usted no hable con... ¿cómo va eso ahí, por favor? Y también, ministro, del Código de Trabajo, no sé, eso es un tema que... Cuando retornemos, usted nos va a orientar, por favor. Sí, sí. Conversando con el ministro de Trabajo, el señor Santos. Ministro, le decía ahorita del Código de Trabajo, ¿eso está en el limbo? ¿Cómo es el asunto? Eso está en el limbo. Explíquenos, ministro, por favor. No, realmente no está en el limbo. O sea, ya recibimos, ¿verdad?, después de la última reunión de la mesa que tiene el Código, recibimos la propuesta del sector empleador de la modificación de una serie de artículos y ya lo socializamos con el sector trabajador, quien debe darnos respuesta en los próximos días. Entonces, después que recibamos la respuesta, convocamos, ¿verdad? Entonces, ya la convocatoria va a ser para discutir el articulado sometido a estos empleadores. Se ha durado mucho con eso. Se ha durado mucho, sí, demasiado tiempo. Hablamos de que el código tiene, del 13, tiene 5 años, una comisión trabajando, la comisión trabajó, lo presentó. Y eso está complicado, ministro, 5 años. Pero eso se ve tan sencillo, ministro. 5 años patinando en la misma cosa ahí. ¿Qué? Bueno, la comisión hizo el trabajo. Ajá. Entonces, el ministerio llamó en noviembre del año pasado, ¿verdad?, a la mesa a consensuar lo que había hecho la comisión. Entonces, yo siento que los sectores, tanto trabajador como empleador, se han concentrado en 2 puntos.
y han discutido a través de los medios, no se han sentado. Okay. De tal manera que el Ministerio no puede decir que sobre los puntos que ellos han hablado en los medios haya propuesta concreta. Okay. Se habla de cesantía, pero no hay una propuesta concreta. Los empleadores dicen hoy una cosa, mañana la modifican, los trabajadores dicen otra, pero no hay nada concreto. Yo he insistido en que tenemos que avanzar en los temas menos conflictivos. Y dejar para los temas conflictivos, dejarlo para el final. ¿Usted no cree que hay una de las partes desinteresadas? Hasta ahora no, hasta ahora no. ¿Usted le ha visto la voluntad, ministro? ¿Usted se la ha visto? Bueno, porque a veces uno ve la conversación, las reuniones y que de una buena vez, no, que ya la reunión, que eso se quedó así, que volvemos para que yo... Ministro, son 5 años. Y eso es tan complicado entenderse para eso, ministro. Eso no es tan complicado. Yo creo que no es complicado. Yo creo que podría resultar complicado 2 o 3 temas, pero no el código en su conjunto. Okay. No 738 artículos. Okay. Podrían ser 5 o 6 artículos. ¿Cuáles son los que están resueltos de esos artículos, de esos 700 y algo? No, 99 solamente. 99 y ahora sobre el procedimiento fueron sometidos a una serie de artículos. Okay. Y ahí no va a haber conflicto con eso. Lo que digo, avancemos con eso. Y luego entonces discutimos la cesantía y discutimos la jornada laboral y discutimos el caso de la trabajadora doméstica y discutimos muchos casos que tenemos por delante, porque el código no es solamente cesantía. Okay. El código contempla muchas cosas, contempla el 80-20, son muchos derechos que contempla. ¿Y eso del 80-20? Bueno, el 80 de aquí y 20 de allá, dígame. No, 80 dominicanos y 20 extranjeros. Sí, sí. Hay una realidad que nos está dando en la cara, ¿verdad? Sí, sí. Y yo digo que debemos aprovechar la modificación del código para dar una prerrogativa al ministerio, de que el ministerio pueda dar una dispensa para casos muy particulares, muy específicos. Okay. Los dominicanos hace tiempo que no cortan la caña. Okay. ¿Verdad? Hace tiempo que no cortan la caña. Pero además, en la construcción, todo el mundo sabe que la mayoría son haitianos. ¿No le gusta al dominicano? ¿O es que no se lo dan al dominicano? Bueno, ¿O se lo dan al extranjero? Tiene que ver con la paga. ¿O se lo da, exacto, por la mano, el valor de la mano de obra? Los trabajadores nativos en todos los países del mundo migran al área de servicio, sí, al área de paga, al área donde la gente tiene la ropa planchada, ¿verdad? Y tiene aire acondicionado. Okay. Y eso es normal. Eso es normal. Okay. Lo ven en todos los países eso. Ministro, mire, yo no puedo dejar de preguntarle. Nos imaginamos que usted por mi forma va a decirnos cosas buenas de su gobierno, de su presidente. Debo hablar de algunos de esos temas. De los logros, obviamente, todos los gobiernos tienen sus sombras, pero quisiéramos decir que le parece el inicio, los últimos 2 años del periodo del presidente, los 2 primeros años del presidente Danilo y su gobierno. ¿Qué le parece? Digo que son la continuidad de los 4 anteriores, porque se mantuvo enfocado con el mismo tema. Ha continuado con la visita sorpresa, ha continuado con la construcción de aulas, la generación de empleo supera los 100.000 por año, pero en estos 2 años concluyó una meta fundamental que los dominicanos deben saber, que es que ya todos los pobres están en Senasa. Los pobres que fueron visualizados, que tenían la necesidad de entrar. Pero hay muchos pobres que no lo tienen, ministro, todavía. Llamamos los pobres objetivos, o sea, lo que el gobierno miró como objetivo. Okay. Los llamados índices de calidad de vida 1 y 2. Okay. Están todos en NASA. Podrían quedar 1.000, 2.000, 3.000. Pero tenemos ya más de 3.500.000 que tienen. 3.500.000. Sí, mucho más. Es mucho, ministro. Que tienen el seguro de salud del régimen subsidiado. Pero digo, por el tema de los policías y los guardias. Los policías y los guardias la guardia tenía 2 hospitales, uno aquí cerca del Centro Olímpico y uno en San Isidro. Entonces, si usted era de guardia y estaba dispuesto en La Vega, o en Santiago, o en Pedernales, tenía que venir para acá. Pero la dificultad para la familia, transportarla y traerla. Creo que incluso no se le cubría a la familia. Pero además las tensiones nunca pueden ser iguales para un raso que para un oficial. Exacto. Entiendo yo. Sí. Ahora todo está en el régimen contributivo, en Senasa contributivo. Y pueden ir al médico que deseen. Pero en el tema salud, el gobierno está reparando, reconstruyendo
trabajando 56 hospitales, de los cuales ya ha terminado 30. Y le ha dado 1.342 camas al sistema hospitalario dominicano. Pero camas como con habitaciones para 2 personas, con 2 camas, clínica privada, doctor. con aire acondicionado y con un baño. Okay. Entonces, los dominicanos deben saber de eso. Porque muchas veces hablamos y vemos solamente y oímos, ¿verdad?, a quienes se sienten amargados porque han sido desplazados y no han podido regresar al gobierno. Y mucha gente le cree lo que ellos dicen. Que vean, cuando nosotros decimos que se han creado más de 100 empleos por año, la gente dice, eso no es verdad. Yo le digo, es fácil de averiguar. Usted entra a la página de la CISARRID o a la página de la tesorería, y usted ve, no se alteran. No se alteran, porque usted ve los números de afiliados del régimen contributivo, sí, que lo afilia el sector empleador, que lo carga como el empleado principal, y usted ve que año por año exceden los 100.000. Okay. O sea, no es una cifra. No hay forma de alterar esos números. No, porque ni siquiera el gobierno está dando esa cifra. Okay. Yo estoy dando, para la gente que dice que no es así, yo le estoy dando dónde consiguen la cifra. Okay. Usted se mete a la página de la tesorería, o de la CISARRID, o de la CIPEN, y usted entra a los cotizantes principales. Superintendencia de pensiones. Sí. Okay. Y usted busca a régimen contributivo y busca los afiliados principales por año, Okay. que es lo que carga el empleador, el que trabaja. Entonces, año por año, es el 100.000, Okay. alrededor de 120.000 que por en el año. sector salud, el gobierno, el presidente ha dedicado buenos recursos económicos para poner en mejoría al dominicano con relación a la salud. Mire, cuando concluya la reconstrucción de todos los centros hospitalarios y cuando concluyan todos los centros de atención primaria, que están hablando de que ya a través del Servicio Nacional de Salud se están poniendo en funcionamiento alrededor de 200 centros de atención primaria, va a ser otro sistema médico de República Dominicana. Otro sistema, porque la atención primaria es medicina real. La atención que tenemos ahora se llama hospitalaria. El individuo le duele y lo llevan a la clínica, Okay. o lo llevan al hospital. Cuando usted tiene un centro de atención primaria, Preventivo. es preventivo, usted tiene unos médicos que le dan seguimiento a usted y su familia. Okay. ¿Verdad? Entonces, esa es la medicina real, la preventiva, la que promociona la salud. Ok. Ministro, entonces esa es una de las partes importantes de los logros del presidente. Pero yo le digo, ¿y en el área agrícola? O sea, tú me dices, ¿qué ocurre con el área agrícola? O sea, este país tenía déficit de madera periódico Sí. en el sector agrícola, usted lo sabe. Pero en este país hace años que no se habla de crisis en ningún rubro. Pero digo usted, los turistas, que el año pasado fueron 6.200.000 que llegaron a los hoteles y 1.100.000 que llegaron a través de los cruceros. Consumo los productos nacionales. Bueno, antes importaban, el 70% lo consumían. Ahora están comprando en el mercado local a esos campesinos, a esos productores campesinos, el 80% de lo que están consumiendo. Okay. Entonces, el gobierno dominicano le agregó más de 300.000 tareas de cultivo a la agricultura en el gobierno de Danilo Medina. Más de 300.000 tareas de cultivo. Pero además ha entregado más de 42.000 títulos. Dentro de esos títulos, la mayoría a campesinos. Parcelas a campesinos. Cuando a un campesino le dan el título de una parcela, le están diciendo, mire, usted tiene un bien que usted puede enajenarlo, que es suyo. Puede ir al banco. Que usted puede buscar un préstamo. Sí, sí, es así. O sea, cuando trae un título, muchas veces lo convierte en rico. Lo convierte en rico. Okay. Porque antes lo que tenía la posesión. Ministro, y el asunto de la inseguridad de la población, ¿cómo usted ve eso? El presidente, eso es una de las cosas. Pero yo le digo una cosa, le digo lo siguiente, y es bueno que la población preste atención. La gente se queja de la seguridad ciudadana. Digo, siempre debe mejorarse la seguridad ciudadana. Pero el trabajo de la seguridad ciudadana es a largo plazo. Y a largo plazo. Porque no es solamente persecución. Pero cuando el gobierno establece el 9111 y abarca ya el 58% de la población y llena el país de cámaras y tecnifica a la policía y le sube el salario a los policías y le da equipo a la policía, ¿usted sabe cuál era la muerte violenta en el 12, cuando Danilo llegó a la presidencia? 23 personas por 100.000 habitantes. ¿Sabe cuál es ahora?
15.5 por cada 100.000 habitantes. Okay. Una reducción enorme, o sea, de los crímenes violentos. O sea, que no me digan que el gobierno está trabajando en ese renglón, porque son los números los que hablan. Okay. O sea, muchas veces la gente se pone venda en los ojos para ver como eso. Pero además no hace estudio comparativo. Yo digo, busquen los demás países de América Latina y comparen. Cuando usted compara se da cuenta de que República Dominicana es un modelo en América El Latina. Salvador, Honduras, Uruguay. Es un modelo en América Latina. Es la realidad. Okay. Pero no solamente, usted me preguntó por seguridad ciudadana y yo le di números. Sí. Pero cuando usted me habla de cualquier otro renglón, le puedo dar números también. O sea, hablamos del programa digital, República Digital, que está implementando el gobierno. Yo digo, el gobierno ha establecido puntos de Wi-Fi en todo el país, en la guagua de la onza, en los hospitales públicos, en la parada del metro, o sea, en los parques, En las universidades. en las universidades. Y yo le digo, ¿y qué significa eso para los jóvenes? Que no tienen que comprar la data, que tienen acceso a Wikipedia, que tienen acceso a Google, que tienen acceso al mundo entero. Pero le digo a usted, República Digital es lo que ha permitido Okay. que ya el gobierno tenga más de 200 productos en línea, de que el Ministerio de Trabajo puede decir que la hora de cálculo laborales, usted entra a la página del Ministerio y ya usted sabe lo que le corresponde de prestaciones laborales y lo despiden. Okay. Es verdad, es cierto. O sea, pero además tiene... Así que no hay ahora un empleador que pueda engañar a un... No, pero además, va a repartir computadora para los estudiantes, 44.000, le va a dar más de 20.000 a los profesores, ¿verdad? Estamos hablando de que igualmente le subió el salario a los profesores, a los médicos. Okay. O sea, el gobierno tiene logros en todas las áreas que se viven, grandes logros, muchos logros. Okay. Nos preocupa el caos del transporte también, ministro. Pero yo le digo, Eso enferma a la gente. hablamos de transporte. Fue el gobierno de Danilo Medina que se creó el Intran. Y ya hay un plan para que se organicen todas esas rutas, se organicen como compañía. Ciudadano, ministro, Pero además, muere un infarto, una pero cosa. es Danilo que para mejorar el transporte mete en 30 barrios el teleférico de Santo Domingo. En 30 barrios. Sí. ¿Verdad? Pero además, ya le dio un primer Picasso para el teleférico de Santo Domingo Oeste, que parte del centro de Alcarrizo y concluye en el 9 de la autopista Duarte. Pero dio el primer Picasso para mí para una gran parada en el Darlo a Carrizo, que va a permitir que todos los autobuses que vienen del Cibao se tengan ahí, la gente ahí se monta en el teleférico y llega a la parada del 9. Okay. Pero además, o sea, ya tiene identificado 9 corredores para sacar transporte público, el transporte de Las concho. guaguas alimentadoras también están ahí. Sí, o sea, hay todo un programa se de ha transporte. pasado con No, pero no hay un área en la que el gobierno tenga un programa serio. En el área de reforestación. Van más de 125.000 tareas de tierra reforestada. Y hay un programa La Coordinadora ambicioso. Central están acabando con todo eso, Pero, ministro. déjeme decirle, hay un programa ambicioso de reforestar más de 700.000 tareas Okay. con café, cacao y árboles frutales. ¿Sabe lo que significa eso? Hacer rico a que le reforestan 3.000 tareas de café y le dicen, mire, cultívela, lo convierte en rico. El Ministerio de Obras Públicas ahí no se ha hecho casi nada. Ahí. Mire, déjeme decir lo siguiente. O sea, usted me está lanzando un desafío, porque yo no lo he mencionado. Ya casi nos falta. Pero mire, el servicio que tiene Obra Pública Sí. en la carretera de auxilio. Ay, yo estoy cuqueando aquí a ministro. Me está cuqueando. Porque la red vial que se ha construido es envidiable. Pero yo digo que el servicio de asistencia vial, Ajá. mire, eso es para aplaudirlo. Eso es para todo ponerlo de pie y hacer un tributo. Y que ni la oposición habla en contra de eso. Es que no puede, porque primero, usted se detiene en una carretera, Sí. se le quedó el vehículo, por la razón que sea. Ellos llegan automáticamente. Usted lo quiere compensar y agradarlo porque lo asiste. Y no lo aceptan. Y le dicen, no señor. Pero mire, para que tome un refresco, le dicen, no.
Pero además no se le van de ahí del lado Ok. hasta que usted no resuelva su problema. Ministro, En todas las áreas. por primera vez usted viene aquí. ¿Cuándo te vuelve por aquí? Porque últimamente te cogió la calentó el brazo. Sí, sí. No sé, posteriormente. Sí, Está bien. ministro, muy agradecido, A usted. muy agradable la conversación con el ministro Santos. Buenas noches.